Desde que tengo uso de razón, siempre me molestó al dormir, era ronco, con el pañito siempre por los mocos, tosiendo. Eso me dificultó mucho en la vida porque mayormente es una de las cosas que a mí me gustan mucho los animales y soy alérgico a casi todo. La arena, el polvo. El 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de prevenir aquellas enfermedades producidas por este padecer. Según estimados de la Organización Mundial de la Salud, esta afecta al 33% de la población en el orbe, siendo la rinitis alérgica la más común, al aquejar alrededor de 400 millones de seres humanos. La alergia es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Incluso la Organización Mundial de la Salud la caracteriza como una de las 6 principales enfermedades a nivel mundial. La alergia no es más que una respuesta exagerada a un elemento del medio en el que vivimos que generalmente no produce ningún daño, es inocuo, no representa una amenaza para nosotros mismos. Los síntomas aquí es muy relativo. ¿En qué sentido? En que es en dependencia del órgano que afecta el alergeno. Por ejemplo, si afecta el sistema respiratorio, enfermedades estoy hablando, por ejemplo, como el asma, que es una de las más conocidas frecuentemente, aquí tenemos síntomas como la tos, la falta de aire, la sibilancia, la opresión torácica, pero puede afectar enfermedades que afectan también, por ejemplo, la piel. Aquí tendríamos entonces las ronchas, el eczema, todo muy en dependencia del órgano que afecta a la misma. Los alérgenos son las mismas sustancias que producen las enfermedades alérgicas. Estas se ponen en contacto mediante las mucosas, mediante la piel o incluso por las inyecciones. Por ejemplo, las avispas, cuando pican a la persona, entonces inocuan el veneno. Esas son las inyecciones. Los alérgenos son muy frecuentes en nuestro medio, aunque varían en dependencia de la región, del clima, etc. Por ejemplo, en nuestra ciudad los más frecuentes tenemos el ácaro doméstico del polvo, epitelios de animales y de insectos, tenemos los medicamentos, tenemos los alimentos y el látex. Aunque en otros lugares el polen también representa un alergeno fundamental. Yo diría que los factores genéticos y los ambientales son los fundamentales. Incluso tiene que haber una conversión entre los mismos para que entonces se manifiesten las enfermedades alérgicas. Ahí estoy hablando de factores como, por ejemplo, la atopía familiar, el tabaquismo durante la gestación, la contaminación atmosférica, la exposición a aeroalergenos o alergenos laborales, la menarquia precoz, la cesárea. Cuba es un eterno verano, y al ser un eterno verano y ser un país tropical también, por supuesto, los alérgenos como por ejemplo los ácaros domésticos del polvo y los hongos son muy característicos, sobre todo en esta época de calor. La forma de evitarlo, bueno, ahí tenemos las medidas de control ambiental, que las medidas de control ambiental no son más que una serie de medidas, valga la redundancia, que contribuyen a disminuir el efecto que producen estos elementos del medio ambiente sobre el enfermo. Entonces por ejemplo, ahí tenemos limpiar con paños húmedos, sacudir con paños húmedos la casa, barrer con la escoba mojada, forrar las almohadas y los colchones. El consumo del agua debe ser hervida, los alimentos deben ser frescos. La higiene de los mismos alimentos también es muy importante, ya que estos contienen otros alérgenos como por ejemplo el polen, que pueden entonces inducir enfermedades alérgicas también.
Recuerdo a mis profesores que decían que la historia clínica debería ser minuciosa como un detective, ya que todo lo que uno logra recopilar de la información de los pacientes o de los familiares lleva muy certeramente al diagnóstico. En cuanto al laboratorio, aquí el laboratorio no solamente contribuye al diagnóstico, sino también contribuye en la prevención, contribuye en el tratamiento del paciente, incluso hasta en el pronóstico de la enfermedad. Las pruebas de alergia, que son las conocidas, que popularmente es así, pero son pruebas inmunoalérgicas cutáneas, que son el nombre con los que le llamamos en nuestro medio. No son más que pruebas, valga la redundancia, que ayudan al diagnóstico de la enfermedad. Estas se realizan en el laboratorio, por ejemplo, en nuestro laboratorio, con los alergenos que son más frecuentes en nuestro medio. En el caso nuestro utilizamos los ácaros domésticos del polvo y los hongos y los alimentos, que son los más frecuentes. En el medio hospitalario, por ejemplo, en el hospital provincial, ya utilizamos los medicamentos porque las condiciones tienen que ser propicias para ese mismo de prueba. Con las pastillas ya en un largo tiempo ya no me hacían efecto, entonces tuve que venir aquí. Yo me operé hasta de la adenoide y las amígdalas para ver qué era lo que tenía y no me funcionó, así que tuve que buscar aquí en el alergista y empecé a vacunarme. El plan alergológico, el objetivo que tiene es lograr el control de la enfermedad e incluye precisamente el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Aquí importante, no quisiera dejar de mencionar la inmunoterapia. La inmunoterapia es lo que se conoce popularmente como las vacunas de alergia. La inmunoterapia no es más que el tratamiento que indica el especialista a partir de un liofilizado que nos manda en la industria farmacéutica de Biocen. Ellos nos mandan un liofilizado y nosotros aquí, ya a partir de ese liofilizado, que es el frasco número 4, empezamos a preparar el 3, el 2 y el 1. Y entonces ya le damos la vacunita al paciente y le explicamos cómo debe ponérsela. Que las vacunas se ponen cada 7 días, en el horario de la mañana. Se pueden mandar subcutáneas o sublinguales. En alergia se activa el sistema inmunológico. Cuando en intolerancia lo que hay es una afectación del metabolismo, que son dos cosas diferentes. Estos términos de alergia e intolerancia lo vemos muy frecuentemente, sobre todo en alergia alimentaria, que es la que con más frecuencia tratamos acá en nuestro medio. La principal alergia alimentaria, igual que a nivel mundial, sigue siendo la alergia a la proteína de la leche de vaca. Tenemos también la alergia al huevo, tenemos también la alergia al trigo. La leche de vaca tiene 40 proteínas en la propia leche. No todos los pacientes son alérgicos a las 40 proteínas. Pueden ser a una, a dos o incluso pueden ser a todas. Las enfermedades alérgicas son tratadas con mucha frecuencia, sobre todo por el médico de familia. Ahora, con el objetivo de lograr una mejor atención a esos pacientes, los médicos, incluso otras especialidades afines, remiten los pacientes a nuestra especialidad, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento del paciente. Empecé todos los miércoles, ahora pasé a otra etapa que es cada 15 días. Y he mejorado porque antes yo casi no podía dormir. Desde la 1 o las 2 de la mañana me despertaba porque no podía más, tosiendo. Y ahora ya duermo mejor.
En la educación del paciente radica el éxito del tratamiento, de la mejoría del paciente. Al paciente, al educarlo estamos hablando no solamente de lo que tiene que hacer, sino el por qué tiene que hacerlo, porque es ahí la importancia. El conocer el por qué contribuye a que el paciente entonces se tome su medicamento, se ponga su vacunita, haga las medidas de controles ambientales que recomendamos. Incluso tenemos proyectos de crear una escuela de educación para los pacientes en un futuro acá, en la provincia.